¿Cómo están? Me da gusto saludarles y damos gracias a Dios. Saben que cuando llega el sábado, como que se respira un ambiente diferente, ¿no es cierto? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Cuando llega el sábado, cuando llega la puesta de sol el viernes, que ya es sábado, como que el ambiente es otro y el espíritu es otro. Miren que podemos estar cansados, podemos llegar cansados el viernes por la tarde de todo el trabajo de toda la semana, pero el llegar a la iglesia el viernes por la tarde, usted se siente relajado, usted se siente feliz, ¿no es cierto? Por eso, hermanos, el sábado es una gran bendición. Yo recuerdo mucho los viernes en la noche cuando era niño en casa, porque mi madre tenía una costumbre. Mi madre los viernes por la tarde, ella preparaba arroz con leche. Y era la costumbre de todos los viernes por la noche. Así que los hijos estábamos felices de que el sábado llegara, porque después de recibir el sábado era una reunión familiar de confraternidad donde todos convivíamos participando de ese delicioso arroz con leche. Y bueno, hermanos, el sábado es una delicia, ¿no es cierto? Y eso debiera ser el sábado para cada hijo de Dios, un gozo, una delicia. Y aprovecho este momento para desearles a todos un muy feliz sábado. Quien está a tu lado, dale tu mano y dile feliz sábado, que Dios te bendiga. Me da gusto saludarte, me da gusto que estés aquí. Y hermanos, vamos a pasar un sábado feliz para gloria de Dios. Un sábado feliz para gloria del Señor. Muy bien. El apóstol Pedro era un hombre lleno de buenas intenciones. El apóstol Pedro quería hacer bien las cosas. Quería ser fiel a Dios en todo momento. Y él expresa su deseo de una manera muy especial. Abran su Biblia conmigo, hermanos, por favor. Y vamos a partir esta noche de Mateo capítulo 26, versículo 30 en adelante. Vamos a partir de estos textos nuestro estudio en esta noche. El versículo 30 dice: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. ¿Qué himno cantaron? Bueno, fue el Salmo 117, el himno que cantaron. Yo me acuerdo cuando estaba niño, este himno lo aprendí con cierta música. Por supuesto, Jesús lo cantó con sus discípulos de otra manera. Y yo me acuerdo que más o menos iba así, el Salmo 117. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Ese fue el himno que cantaron Jesús y sus discípulos. Y en ese contexto, el apóstol Pedro hace una promesa a Jesús. El versículo 31, Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí en esta noche. Porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro, le dijo. Aquí está la promesa de Pedro. Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Hermanos, la promesa que estaba haciendo Pedro, ¿era una promesa sincera? Claro. Era de corazón.
Pedro era un discípulo de buenas intenciones. Señor, yo te prometo que nunca me voy a escandalizar de ti, aunque todos lo hagan. Y Cristo le responde, versículo 34, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pero el apóstol Pedro insistió. Versículo 35, aunque me sea necesario, ¿qué cosa? Morir contigo, no te negaré. ¿Estaba siendo sincero Pedro con esta promesa? Claro que sí. Era un hombre que quería hacer bien las cosas. Era alguien que quería agradar a su Señor. La pregunta es, aunque Pedro estaba siendo sincero en su deseo, la pregunta sería, ¿estaba preparado Pedro para cumplir su promesa? Hermanos, la vida cristiana es una vida de constante crecimiento. La vida cristiana, el camino de la santificación, es un proceso de toda la vida. El cristiano pasa por 3 procesos. El proceso de la justificación, el proceso de la santificación y finalmente la glorificación. En el momento que el ser humano acepta, recibe a Cristo como su Salvador personal a través del bautismo, en ese momento el cristiano recibe la justificación. Ahora, hermanos, la justificación, y no es el tema esta noche, la justificación es el más grande de todos los milagros. Porque en ese momento hacemos un intercambio con Cristo. Nosotros le trasladamos a Cristo todos nuestros trapos de inmundicia, todos nuestros pecados, todas nuestras maldades, todas nuestras culpas. Y a cambio, en ese proceso, Cristo nos otorga su manto de justicia. Hermanos, el proceso de justificación, aunque es el más grande de todos los milagros, es el más injusto. Porque tú le estás dando a Dios, ¿qué cosa? Desechos, lo que no sirve. Pero Cristo a cambio te otorga su manto de justicia. Te hace una nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Justificación. A través de Cristo somos justificados. Y mañana por la mañana, hermana linda, usted va a pasar por ese proceso. El proceso de la justificación. Después que salimos del agua bautismal, comienza un segundo proceso. Y se llama santificación. Ahora, hermanos, el proceso de santificación dura toda la vida. Toda la vida. Desde que salimos de la pila bautismal hasta que Cristo venga por segunda vez. O hasta que el Señor me llame a descansar. Lo que ocurra primero. Pero es un proceso que no se detiene. Y entonces, en ese proceso, hermanos, todos vamos luchando, ¿no es cierto? Todos vamos en una carrera. Todos vamos con la mejor intención de hacer mejor las cosas, de hacer bien las cosas. Ahora, el apóstol Pedro, en esa carrera de la santificación, le dice al Señor: Señor, yo te hago una promesa. Nunca me voy a escandalizar. Es más, voy a morir por ti. Pero Pedro tenía que aprender todavía una lección en su vida cristiana. Y hermanos, las lecciones en la vida cristiana nos ayudan a crecer. Y esta semana hemos hablado de pruebas y de crisis, y esas pruebas, esas crisis nos ayudan a crecer en nuestra vida espiritual.
Todos esta noche tenemos las mejores intenciones de hacer mejor las cosas para Dios, ¿no es cierto? Tenemos los mejores deseos de hacer bien las cosas para el Señor. Vamos a analizar esta noche 4 eventos en la vida de Pedro que le demostraron a él mismo que no estaba listo para cumplir su promesa todavía. Él tenía luchas todavía. Mismo capítulo 26, versículo 36 en adelante. Acompáñenme, por favor. Aquí encontramos el primer episodio que el apóstol Pedro vivió, que demostró que no estaba listo para cumplir su promesa. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Ahora, hermanos, yo les hago una pregunta. A mí me llama la atención este primer episodio en la vida de Pedro. Inmediatamente Pedro estaba prometiendo morir por Cristo. Y Pedro todavía en su vida cristiana no era capaz de orar. O al menos orar como se debe. Cristo le dijo: por favor, Pedro, y me refiero a él porque había otros 2 más. Pero estamos hablando de Pedro. Cristo le dice: mira, Pedro, yo necesito que tú estés conmigo apoyándome en oración. Yo voy a ir a orar, pero por favor quédate aquí orando conmigo. De paso, hermanos, cuando nosotros estamos en necesidad, la expresión bíblica correcta es la de Cristo, cuando necesitamos oración de los demás. La expresión correcta es: por favor, ora conmigo. Y esto lo decimos entre paréntesis. Porque a veces decimos: tenemos un problema, ora por mí. Pero yo no oro, quiero que los demás oren por mí. Cuando tenemos un problema, una necesidad, la expresión bíblica correcta es la que Cristo utilizó: ora conmigo. Y entonces Cristo le dice a Pedro: Pedro, ora conmigo. Y Cristo va y ora, su alma estaba muy triste hasta la muerte, y él regresa para ver que sus discípulos, él esperaba encontrarlos orando. Y quizá el Señor esperaba una palabra de ánimo de parte de ellos, pero se lleva la sorpresa que están ¿cómo? Durmiendo. Ahora, hermanos, un discípulo que se quedaba durmiendo, que no oraba así como su maestro se lo pedía, ¿estaba listo para morir por Cristo? No. Hermanos, la oración es una de las disciplinas en la vida cristiana que nos ayudan a crecer en el camino de la santificación. La oración. Yo quiero preguntarte esta noche: ¿cómo está tu vida de oración? ¿Cómo oras tú? Hace algunos años asistí a un retiro espiritual que dirigió el pastor Joe Kidder, un pastor de origen iraquí. Y yo quedé gratamente sorprendido cómo él dirigió ese retiro espiritual. Llegué a ese retiro espiritual y yo esperaba ver música especial, mensajes de motivación, pero no, el formato era otro. Y el pastor dijo: hemos venido a encontrarnos con Jesús. Todo un sábado. Y él, que era el invitado, él no predicó casi. Yo esperaba que él predicara, porque el formato clásico de un evento, de un retiro espiritual que esperamos es ese, ¿no es cierto? Que alguien predique todo el día o escuchar cantar a alguien todo el día y nosotros sentados todo el día.
Entonces termina el sábado y pues se fue el sábado, ¿y cuál retiro espiritual? Y el pastor dice, vamos a orar. Y comenzamos a orar. Pero más de algunos nos llevamos la sorpresa de que la oración tardó mucho. Yo recuerdo esa primera oración tardó mucho. Y la oración era personal, cada quien tenía que orar. Y yo ahí entendí que no estaba orando como debía orar. Yo ahí entendí que mis oraciones eran oraciones repetitivas. A veces oraciones sin sentido. A veces oraciones rutinarias que después de 2, 3 minutos no tienes más que decir. ¿Les ha pasado? Comienzas a orar, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, por favor te pido esto, por favor Señor esto, por favor lo otro. Y entonces seguimos orando, pasan 2 minutos, pasan 3 minutos y decimos, ¿qué más digo? ¿Les ha pasado? ¿Qué más debo decir? ¿Cuánto tiempo tardas orando? ¿Cuánto tiempo tardas de rodillas orando? Y hermanos, a veces descuidamos este punto bien importante. Y entonces dice la Biblia que el versículo 42, otra vez se fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez, ¿y qué pasó? Segunda vez, y los halló durmiendo. Porque sus ojos estaban, ¿qué cosa? Cargados de sueño. O sea, la mente de Pedro, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba la mente de Pedro? ¿Dónde estaba? En su sueño. A él le interesaba solo dormir, pero no le interesaba orar. Y entonces, dejándolos de nuevo, se fue y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, ¿qué cosa? Ya duérmanse, descansen. Dormid ya, descansad. ¿Cómo es posible que Pedro, que había dicho, Señor, yo no me voy a escandalizar, es más, voy a morir por ti, pero no era capaz de estar orando al mismo tiempo que Jesús? ¿Estaba listo para cumplir su promesa, Pedro? No, pero estaba en su lucha cristiana. Estaba luchando. Pero Pedro necesitaba entender todavía ciertas cosas. Y entonces Cristo, en el verso 41, hermanos, nos recuerda algo bien importante. Velad y orad. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne. O sea, Pedro estaba dispuesto. Pedro quería hacer lo mejor, pero su carne lo venció. El sueño lo venció. Y bueno, me llama la atención otro episodio en la vida de Pedro. En el mismo capítulo 26, vean por favor el versículo 51. Bueno, vamos a ver desde el versículo 49. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, ¿qué hizo? Sacó su espada e hirió a un siervo del sumo sacerdote y le quitó la oreja. ¿Saben quién era este? Pedro. El mismo Pedro.
En el momento que Cristo fue entregado, que fue vendido por Judas, en ese momento Pedro saca, ahora yo no sé de dónde Pedro sacó esa espada. Pero saben que Pedro llevaba la intención. Él iba preparado. Y cuando ve que su maestro lo están jaloneando, lo están sacudiendo, lo están ofendiendo, Pedro no puede soportar eso. Hermanos, a Pedro le faltaba espiritualidad. Era un hombre que se ofendía muy fácilmente. Su orgullo estaba por las nubes. Y claro, cuando ve a Jesús humilde y manso, que no mete ni las manos, él se enoja. No puede soportar eso. No puede soportar que estén maltratando a su maestro. Y dice, ahora yo voy a arreglar las cosas. Y saca la espada y le corta la oreja a Malco. Ahora, hermanos, Pedro, no crean que le tiró a la oreja. Pedro no le tiró a la oreja. O sea, Pedro no crean que tenía una buena puntería. ¿Saben cuál era la intención de Pedro? Matarlo. Pedro quería hacer daño. Nada más que no le atinó. Y el mayor daño que pudo hacer fue cortar una oreja. Ahora, hermanos, un discípulo con esa intención, con esas ganas de hacer daño, con esas ganas de matar a alguien, ¿estaba listo para morir? ¿Sí o no? No. ¿Ustedes creen que ese Pedro impulsivo, que ese Pedro con ese carácter estaba listo para que lo prendieran y le dieran muerte? No. Él se iba a defender. A Pedro le gustaba discutir con los demás. A lo mejor le encantaban los problemas. Hermanos, yo quiero decirles algo. Yo no conozco esta iglesia. No conozco la iglesia. Tenemos poco tiempo de conocernos. Nos hemos saludado y nos llevamos bien. Pero yo quiero hacer una pregunta. Con permiso, ¿la puedo hacer? Estoy pidiendo permiso. Con permiso. ¿Cómo se llevan ustedes como iglesia? ¿Cómo están las relaciones en la iglesia? El enemigo es un especialista en meter divisiones en la iglesia. Y la mentalidad del enemigo es dividir a la iglesia y decir, como decían, yo soy de Pedro, yo soy de Apolos, yo soy de Cristo, yo soy de Pablo. Pero todos en la iglesia somos de Cristo Jesús. Somos de Cristo. Pedro tenía un espíritu divisorio porque todavía no había entendido el propósito que Cristo tenía. No había entendido, hermanos, en su corazón, no había permitido que Cristo tocara ese corazón. Tenía 3 años y medio casi ya caminando con Cristo todos los días, pero Pedro no había cambiado su corazón. No lo había cambiado. Seguía sin ganas de orar, seguía peleonero, peleando. ¿Qué le faltaba a Pedro? ¿Qué le faltaba? Le faltaba que su corazón de piedra se hiciera corazón de carne. Y eso solo Cristo lo puede hacer. Solo Jesús. Hemos cantado en el canto, solo Cristo
Solo Cristo Jesús. Solo Cristo Jesús lo puede hacer. ¿Estaba listo Pedro para morir, hermanos? ¿Qué piensan? No. Y vean otra escena en la vida de Pedro. Por favor, vayan conmigo. San Juan capítulo 13, el último de los evangelios. San Juan capítulo 13. Vayan conmigo, por favor, del versículo 1 en adelante. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla, se la ciñó. A mí me conmueve, Pastor Quintana, me conmueve esta escena. Ver a Jesús que toma un lebrillo, que toma una toalla, y el Salvador del mundo, hermanos, inclinándose en esta posición ante viles mortales para lavarles los pies. Ahora, ¿saben por qué Cristo lo hizo? Porque nadie lo hacía. Nadie lo hacía. El corazón de todos, la mente de todos estaban en otros asuntos. Y todavía cuando llega con Pedro, versículo 5, versículo 6, entonces vino a Simón Pedro. Y Simón le dice, ¿qué cosa? Señor, ¿tú me lavas los pies? ¿Tú me lavas los pies? Otra versión dice, Señor, ¿tú me quieres lavar los pies a mí? O sea, no solo Pedro no tenía la humildad de lavarle los pies a los demás, sino que cuando Cristo llega, no quiere que Cristo le lave los pies. ¿Saben qué comenta Elena G. de White? El deseo de todas las gentes. Dice que Pedro no podía soportar ver a Jesús humillándose. Ahora, un corazón que no puede soportar la humillación, ¿qué hay en ese corazón? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Ayúdenme. Orgullo. Un corazón que no puede soportar ser humillado, hay orgullo en ese corazón. No permitió que Cristo le lavara los pies. Pero él había prometido, Señor, yo voy a morir por ti. Pedro tenía sus luchas en su vida espiritual. Tenía sus batallas internas. Le costaba quedarse despierto en la oración. Era impulsivo y a Malco lo hirió cortándole la oreja. No permitió que Cristo le lavara los pies. Ahora, hermanos, hay algo interesante que quiero compartir con ustedes. El deseo de todas las gentes, miren, dice lo siguiente. En esta última noche con sus discípulos, Jesús tenía mucho que decirles. Mucho. Si hubiesen estado preparados para recibir lo que anhelaba impartirles, se habrían ahorrado una angustia desgarradora, desaliento e incredulidad.
Pero Jesús vio que no podían soportar lo que él tenía que decirles. Al mirar sus rostros, las palabras de amonestación y consuelo se detuvieron en sus labios. ¡Wow! Hermanos, estas palabras a mí me sorprenden. Hay cosas que Cristo no dijo en esa Santa Cena, en esa cena. Dice que las palabras de Jesús se retuvieron en sus labios. Palabras que no están registradas. Ahora, ¿por qué se detuvieron en sus labios? Escuchen lo que sigue diciendo esta cita de la hermana White. Transcurrieron algunos momentos en silencio. Jesús parecía estar aguardando. Los discípulos se sentían incómodos. ¿Cómo se sentían los discípulos? Incómodos. Los discípulos se sentían incómodos. La simpatía y ternura despertadas por el pesar de Cristo parecían haberse desvanecido. Sus entristecidas palabras, que señalaban su propio sufrimiento, habían hecho poca impresión. Las miradas, y esto me llama la atención, hermanos, las miradas que se dirigían unos a otros hablaban de celos y rencillas. Tremendo. Cristo lavándole los pies y ellos mirándose ¿cómo? Con celos y rencillas. Pedro tenía sus luchas. Los discípulos tenían sus luchas. ¿Saben cuál era el tema de conversación en esa cena? ¿Quién iba a ser el mayor? Estaban organizando la planilla y Cristo lavándoles los pies. Su corazón no había sido enternecido por Cristo. Sus intereses eran otros. Yo puedo estar sirviéndole a Dios, pero puedo correr el riesgo de que en mis luchas que tengo como cristiano, mis intereses sean otros. Los intereses de los discípulos, hermanos, eran otros intereses totalmente contrarios a los que Cristo quería enseñarles. Algo que yo quisiera preguntarle a Cristo cuando lleguemos al cielo, Dios mediante, es: Señor, ¿tú qué querías decirles en esa cena? ¿Qué palabras no dijiste? ¿Estaba listo Pedro para morir por su maestro, hermanos? ¿Qué piensan? ¿Estaba listo o no estaba listo? No. Ahora, vayan conmigo, por favor. Al Evangelio de Lucas, capítulo 22. Pero antes de ir al 22, hermanos, por favor, allí mismo en Mateo, capítulo 26. Y luego vamos a Lucas. Mateo 26, versículo 69 en adelante. Pedro estaba sentado fuera del patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: ¿qué cosa? No sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él, ¿qué cosa? ¿Qué hizo? Negó otra vez. Y ahora, en la segunda vez, ¿cómo niega?
Dice, con juramento, no conozco a ese hombre, no lo conozco. Y él hace un juramento. Versículo 73. Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Pero miren ahora la tercera vez cómo niega. Versículo 74. Entonces él comenzó a ¿qué? A maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Primero niega. La segunda vez, jura. Y la tercera, maldice. Un hombre que se quedaba dormido en la oración. Un hombre impulsivo que agarra la espada y le corta la oreja a un oficial. Un hombre que no permite que Cristo le lave los pies. Y un hombre ahora que niega a Jesús 3 veces. ¿Estaba listo para cumplir su promesa, hermanos? No. No estaba listo. Porque había luchas en su vida que le impedían. Ahora a mí me gusta, vamos a Lucas. Me gusta cómo en Lucas se concluye esta historia, este episodio en la vida de Pedro. Lucas 22, del 60 al 62. Vayan conmigo, hermanos, por favor. Lucas 22, del versículo 60 al 62. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, ¿qué pasó? El gallo cantó. ¿Qué le había dicho Jesús cuando le hizo la promesa? Antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Ahora, hermanos, aquí comienza la conversión de Pedro. Aquí comienza la conversión de Pedro. Y gloria a Dios, porque Cristo es un Dios de oportunidades. Amén. Es un Dios de oportunidades. Que puedes estar cometiendo un error y luego cometes otro y luego le fallas a Dios en otra cosa, pero Dios no te deja. Y Él no te va a dejar. Versículo 61. Entonces, vuelto el Señor, ¿qué hizo? Miró a Pedro. A mí me llama la atención esta declaración y la tengo subrayada aquí en Lucas. Miró a Pedro. Y yo trato de pensar, trato de imaginar, ¿cómo habrá sido esa mirada de Cristo a Pedro? ¿Habrá sido una mirada de reproche? No. ¿Habrá sido una mirada de ¿me las vas a pagar, Pedro? No. ¿Habrá sido una mirada de reprobación? No. Fue una mirada de amor. Yo quiero invitarte para que esta noche trates de buscar la mirada de Cristo Jesús. Ante la mirada de Cristo, hermanos, nuestro corazón se rompe, se quiebra. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Este incidente fue un antes y un después en la vida de Pedro. Aunque Pedro había caminado 3 años y medio con Jesús, Pedro no estaba convertido todavía. Aquí comenzó Pedro su vida ascendente hacia el éxito en su vida cristiana. Y sí, Pedro murió por Jesús y murió crucificado hacia abajo. Pero cuando Pedro estaba convertido,
Pedro lloró amargamente. Y ahí Cristo transformó su corazón. Cristo transformó su mente. Cristo transformó su vida. Y ese Pedro convertido con un sermón convirtió a más de 3,000 personas. Pero solo lo pudo hacer hasta que permitió que Cristo lo atravesara con su mirada. ¿Quieres esta noche que Cristo te mire? ¿Anhelas esta noche que Cristo mire a tus ojos? ¿Cuáles son tus luchas que tienes en tu vida cristiana? ¿Hay todavía orgullo en tu corazón? ¿Hay todavía alguna otra situación que te pudiera estar apartando de Dios o te está impidiendo crecer en tu vida espiritual? Yo te invito esta noche para que te acerques a Cristo Jesús. Y esta decisión es personal de cada quien. ¿Cuántos queremos que nuestra vida espiritual, hermanos, siga creciendo para gloria al Señor? Y podamos vencer esas pruebas, esas crisis, esas luchas en el nombre del Señor. Yo quiero hacerlo. ¿Lo queremos hacer, hermanos? Amén. Y que esta iglesia siga avanzando para honra y gloria de Dios. Vamos a orar esta noche. Yo no sé si hay aquí algún Pedro, un Pedro moderno, que de vez en cuando saque su espada. Yo no sé si hay aquí algún Pedro moderno que de vez en cuando todavía se quede dormido. Yo no sé si hay algún Pedro todavía, Pedro moderno, que todavía cuando hay Santa Cena se retira y no participa. Yo no sé si hay algún Pedro todavía que de cuando en cuando niegue a Jesús. Cristo no nos juzga. Dios es el Dios de las oportunidades. Lo que Cristo quiere hacer de ti y de mí es cristianos vencedores. ¿Habrá alguien esta noche que quisiera tener un encuentro con Jesús y decirle: Señor, yo quiero ser transformado como Pedro? ¿Habrá alguien? Amén. Amén. Todos tenemos diferentes necesidades, diferentes luchas, diferentes pruebas. Pero gracias a Dios que su poder es grande. Su poder es grande. Y Él está listo para cambiarnos, para tocarnos, para transformarnos. Él está listo. Amén. Amén. Esta noche Cristo está hablando a nuestro corazón. No está juzgándonos. Está hablándonos con amor. Y yo alabo el nombre de Dios por lo bueno que es. Dios es bueno, hermanos, y nos llama para un cambio, un nuevo inicio en nuestra vida espiritual. Amén. Amén. Antes de orar, ¿habrá alguien más ahí en su asiento que quisiera colocarse en pie? Queremos invitarle para tener un encuentro con Jesús, un encuentro con Cristo. Mañana terminamos esta semana de oración, esta campaña de evangelismo,
No dejemos a Cristo en la iglesia. Llevémoslo en nuestra vida a donde quiera que vayamos. Un Pedro moderno transformado por Cristo puede hacer grandes cosas para Él. Grandes cosas. Grandes cosas. Hermana linda, una linda transformada por Cristo puede traer a otros a los pies de Jesús. Ahora, Dios le va a usar poderosamente a usted como un testimonio vivo para atraer a muchas personas a los pies de Cristo. Yo sé que Dios la va a usar poderosamente. Y Dios nos puede usar a todos también, trayendo personas a los pies del Señor. Querido Padre, esta noche queremos tener un encuentro contigo. Queremos, Señor, que nos mires. Queremos vislumbrar tu mirada y los planes que tienes para nuestra vida. Pedro, cuando fue traspasado por esa mirada de Jesús, ese corazón impetuoso, ese corazón impulsivo, ese corazón de doble ánimo, Señor, se quebró. Y Pedro lloró amargamente. Su llanto no fue de remordimiento. Su llanto fue un llanto de tristeza por haber fallado a Cristo, pero también de arrepentimiento. Un llanto sincero. Y a partir de allí, su vida fue creciendo hasta llegar a entregarla por Cristo Jesús. Hoy nosotros, Señor, también queremos entregarte nuestra vida. Queremos servirte. Queremos hacer lo mejor para ti. Permítenos hacerlo cada día. Y que muchas personas puedan conocerte por nuestro testimonio. Que muchas personas puedan conocerte por nuestro trabajo en la iglesia. Entregamos nuestros talentos a tu servicio esta noche. Santifica nuestra vida, Señor. Santifica nuestra mente. Santifica nuestra lengua, nuestros labios, nuestro ser entero, nuestro corazón. Y por favor, haznos instrumentos de tu evangelio. Señor, sigue bendiciendo ricamente esta bonita iglesia. Esta iglesia que en el pasado, Señor, atravesó por problemas difíciles. Pero aquí está tu remanente, Señor. Aquí está tu pueblo, que te quiere agradar, que quiere hacer tu voluntad, que quiere servirte. Pero reconocemos, Señor, somos imperfectos. Tenemos luchas todavía. Pero esta noche decimos, en Cristo somos más que vencedores. Bendice a la hermana Linda de manera especial. Ella ha vuelto a la iglesia. Ahora mañana ella ratificará su compromiso contigo. Bendícela, por favor. Y si todavía hay alguno aquí en la iglesia que todavía no toma la decisión, pero que en esta noche al dormir tu Espíritu Santo impresiona su mente, Señor, que mañana venga listo para bautizarse, los ponemos en tus manos, porque tú eres todopoderoso. Y para ti no hay corazón difícil. Tú nos conoces y tú nos amas. Queremos, Señor, que seas parte de nuestra vida, que seas parte de nuestro ser. Te invitamos a ir a nuestro hogar esta noche. Gracias por tu amor, gracias por tu perdón, gracias por tu misericordia. En el nombre de Jesús, amén y amén.